Buenos días, mis amados. Dice el Evangelio de Juan, su capítulo 9 y su versículo 36. Respondió él y dijo: ¿Quién es Señor para que crea en él? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hay personas que en este día se preguntan: ¿quién es el Señor? Permítenos contestar esta respuesta conforme a la Biblia. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es Señor para que crea en él? El Señor de la Biblia, el Señor Jesucristo, es Dios mismo. El Señor Jesucristo vino a este mundo como una promesa de Dios dada y cumplida 750 años antes de que sucediera. Dios, hablando al pueblo de Israel a través de sus profetas, le dijo que había de venir un Salvador, que su nombre iba a ser Cristo el Señor, y que éste vendría a salvar el mundo, porque el mundo fue dañado, el mundo fue desviado, el mundo fue confundido, porque en el mundo hay un enemigo que se llama Satanás, que vino a matar, que vino a robar, que vino a destruir, que vino a cambiar, que vino a confundir, que es tiniebla. Entonces Dios, que es el creador, Dios creó un mundo para que viviéramos en paz, en justicia, pero Satanás lo dañó. Pero Dios, que es el creador y es el dueño del mundo, Dios nos ha provisto de los medios de cómo nosotros podemos volvernos a Dios, porque cuando pecamos nosotros nos alejamos de Dios. El pecado es una pared que se levanta, que nos separa, que nos divide, es un muro que no nos deja llegar a Dios, y ese muro solo es destruido por Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, dado por promesa. La Biblia cuenta todo cómo sucedió. La Biblia habla de la concepción, cómo Jesucristo fue concebido por una virgen y por el Espíritu Santo, y cómo nació como un niño y cómo creció, cómo se desarrolló, cómo llevó su ministerio de predicación del Evangelio aquí en la tierra. Entonces ese Jesucristo, que es el Salvador del mundo, ese Jesucristo es el único que te puede salvar. Ese Jesucristo es el único que puede mediar entre nosotros y Dios, porque la misma Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Jesucristo es el único que se presentó frente a Dios. Jesucristo es el único que llevó tus pecados y lo mío a la cruz. Pero esto se imputa a ti, esto se acredita a tus cuentas cuando tú tienes la habilidad de preguntar quién es Jesús y indagar quién es Jesús, escuchar quién es Jesús, creer en Jesús, creer en el Evangelio que Jesús predicó, el Evangelio de salvación. Jesucristo, cuando empieza su ministerio, comienza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, cada uno de nosotros es necesario que, escuchando el Evangelio, se arrepienta, para que entonces esto pueda ser acreditado a su cuenta. Hay que arrepentirse porque somos pecadores, y siendo pecadores debemos de pedir perdón a Dios que ofendimos, y ese perdón es dado a nosotros a través de Jesucristo cuando nosotros lo pedimos. Y es necesario, tú que me escuchas, que entiendas que debes pedir perdón porque eres pecador. Nosotros pecamos todos los días y a toda hora. La única diferencia es que nosotros pedimos perdón porque es necesario el perdón, porque el pecado nos aleja de nuestra relación con Dios. Entonces la única manera de volvernos a acercar a Dios es a través del perdón que Dios nos otorga. Dice que Dios es amplio en perdonar, es decir, que Dios tiene perdón para nuestros pecados, porque Jesucristo vino al mundo y Él ve y sabe, conoce la condición de este mundo que está caído, que es oscuro, es tiniebla, es confusión, es locura. La gente está loca, la gente está perdida, la gente está descarriada, la gente está haciendo lo que quiera.
Entonces Dios nos llama a nosotros a volvernos a Dios. Dios te está diciendo, vuelve a mí. Dios te está diciendo, aquí estoy, aquí está mi mensaje. Si tú lo recibes, tú estás recibiendo salvación, estás recibiendo vida eterna, estás recibiendo el perdón de tus pecados, estás restaurando la relación que fue quebrada por la causa del pecado, está abriendo el camino que te trae hacia mí, dice el Señor. Tú puedes venir a mí a través de Jesucristo, debes creer en mí. Entonces ese Jesucristo de la pregunta de este ciego, ¿quién es Señor? Para que creas en Él. Es necesario que nosotros creamos en el Señor de la Biblia, porque hay muchos señores, pero el único que te puede dar perdón de pecado y salvación es el Señor de la Biblia, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Ese es el único que te puede perdonar. Dios mismo. Dios te puede perdonar en este día, pero es necesario que tú pidas perdón por tu pecado, porque ese Dios, ese Jesucristo te dará salvación y te dará vida eterna. Dios te bendiga en este día.